Entonces, ustedes como pueden ver, el tema de hoy, de la presentación de hoy es estrategias para potenciar las respuestas agrarias locales a la metacrisis. Entonces, eso sí, tiene un montón de palabras que quisiera que analizáramos juntos, ¿verdad? O sea, obviamente, yo quise usar la palabra respuestas, ¿verdad? En vez de soluciones. Entonces, quiero que ahondamos un poquito en la diferenciación en términos de terminología. ¿Qué es una respuesta a una situación que vivimos y cómo eso se diferencia de una solución a un problema percibido, ¿verdad? Eso no solo es una diferencia de sintax o de etimología, es una diferencia fundamental sobre cómo enfrentamos, digamos, las situaciones que nosotros vivimos. Y también, bueno, vamos a hablar un poco sobre el metacrisis. Últimamente, en los últimos 5 años, ha habido varios escritores, académicos, pensadores, filósofos que están tratando de crear un marco lógico para que nosotros podamos entender, digamos, la situación actual de crisis, la situación de vulnerabilidad en que nos encontramos. Han adoptado este término que es metacrisis para tratar de demostrar de que hay una raíz común, ¿verdad? Hay una causa común a las diferentes problemáticas ambientales, sociales, ecológicos, geopolíticas, en vez de tratar de abordar estos temas o entenderlos de una forma aislado, cada uno por su parte. La teoría, la idea del metacrisis nos implica de tratar de entender de que todas estas situaciones, estas crisis que se están cada vez aumentando, cada vez volviéndose más severas, tienen un raíz común, se mezclan, se interactúan, se afectan mutuamente, ¿verdad? Y quisiera que entendiéramos qué es la metacrisis, ¿verdad? Como una punto de partida para analizar cómo pueden ser o deben ser una respuesta adecuada del industria y el desarrollo, de nosotros que trabajamos en organizaciones como cooperantes, con comunidades de base, con pueblos campesinos, con organizaciones de mujeres, con cooperativas, con la sociedad civil organizada. Para desarrollar proyectos que son honestos y auténticos e intentan responder auténticamente a los problemas que nosotros enfrentamos, este marco lógico, digamos, de la metacrisis, nos incita a pensar un poco más a profundo. Entonces, como resumen de clase, vamos a comenzar definiendo la metacrisis, siguiendo el trabajo de algunos académicos y pensadores filósofos, y analizar por qué es importante esta crisis, esta terminología, este marco lógico de la metacrisis en el diseño de respuestas para el desarrollo agrario. Mi especialidad siempre ha sido, digamos, respuestas agrarias, ¿verdad? Yo trabajo más que todo en la zona rural, vivo en la zona rural, soy campesino, llevo 25 años viviendo en lugares rurales, pero entonces mi experiencia me hace hablar, digamos, de proyectos de desarrollo enfocado hacia pueblos rurales, pueblos campesinos, pueblos indígenas, gente que tienen y comunidades que tienen arraigo con la tierra. Pero de la misma forma, la metacrisis puede ser un guía como para diseñar y implementar proyectos que son de otros índoles, ¿verdad? Proyectos de salud, proyectos migrante, lo que sea, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre algunas contrasuposiciones o certezas inversas para orientar el trabajo del desarrollo, ¿verdad? Yo voy a argumentar de que hay algunas suposiciones, algunas certezas que infundan no solo nuestro lenguaje, sino nuestro pensar. Y estas supuestas certezas limitan mucha nuestra creatividad, nuestra capacidad de imaginar otras formas de trabajar en proyectos de desarrollo. Como siempre, vamos a estar siguiendo el pensamiento de Iván Illich, que habló mucho, que fue muy crítico de la modernidad y lo que él llamaba las certezas modernas. Y después quisiera como no solo como salir de lo conceptual y tratar de arraigarnos en algunos ejemplos de estrategias de desarrollo rural que a mí me parecen muy acertados. Entonces, una de las
digamos, de las estrategias de trabajar con pueblos campesinos que está teniendo mucho efecto y siendo replicado en diferentes partes del mundo. Se llama la regeneración natural gestionado por los agricultores. En español, algunas organizaciones están usando digamos, la terminología RNGF para hablar de eso. Y también la gestión holística y la regeneración natural generado en en los pastorales, ¿verdad? Entonces, los dos son muy parecidos. Uno está más dedicado a pueblos rurales que se enfocan más en la crianza de animales y otro en pueblos que son más agrarios, gente que cultivan la tierra. Entonces, para comenzar, vamos a tratar de entender qué es lo que queremos decir de la metacrisis. Uno de los principales problemas, desde mi perspectiva, de los proyectos de desarrollo es que, dada la naturaleza de la financiación, la organización institucional de las ONG, la mayoría de los proyectos se centran exclusivamente en una supuesta solución a un problema determinado y no se toman el tiempo ni el esfuerzo necesario para investigar y comprender ese problema específico, ¿verdad? Este problema que tenemos frente a nuestros ojos que queremos responder, ¿verdad? Está relacionado y conectado con otras crisis que afectan a una región y a nuestro mundo. Por ejemplo, hace 75 años, saliendo de la Segunda Guerra Mundial, hemos hablado de eso en el pasado, hubo un gran esfuerzo para combatir la pobreza y el hambre en el mundo, ¿verdad? Y en los siguientes años, en el año 60, 70, 80, hubo como este gran impulso, este gran deseo, este sueño compartido de la humanidad para vencer el hambre, ¿verdad? El formulario para hacer eso, la fórmula, la receta, era enfocado en las nuevas tecnologías que fueron desarrollados por la máquina militar de Estados Unidos, principalmente durante la guerra, que de repente había un montón de tecnología que podría reinvertir en los sectores sociales. Entonces, muchas de las investigaciones sobre energía nuclear comenzaron con la investigación de las bombas atómicas, ¿verdad? De la misma forma, mucha de la investigación sobre diferentes máquinas de muerte de la industria militar, después invertir en el sector agrícola y comenzó lo que se conoce hoy en día como la revolución verde, la aplicación de la industria, la tecnología, la ciencia a desarrollar, a sintetizar los nutrientes que necesitan las plantas, a la creación de pesticidas, perdón, fungicidas, herbicidas, diferentes productos químicos para tratar de ejercer más control sobre el proceso de producción. Y en los primeros momentos fue visto como un milagro. De repente el agricultor tenía a su disposición una enorme cantidad de fertilidad que se podría comprar y poner a a la tierra, tenía la capacidad de controlar a los pestes, a los insectos, a los hongos, a los otros, digamos, cosas que atacaban a sus cultivos. Y sí se vio un gran aumento en la productividad del campo, ¿verdad? Sin embargo, este esfuerzo de combatir el hambre a través de, digamos, de la Revolución Verde fue un enfoque muy limitado, ¿verdad? Fue una incapacidad de analizar la respuesta a un problema percibido desde un lente, ¿verdad? Desde un ojo más grande, que toma en cuenta algunas de las otras posibles como efectos secundarios, terciarios, cuartos, o sea, los efectos de largo plazo que podrían afectar. Hoy en día, la mayor parte de la gente, incluso muchos de las ejecutivos de estas organizaciones, admiten que la estrategia de invertir en enormes cantidades de químicos, de agroquímicos, de la Revolución Verde, fue un fracaso a largo plazo. Hoy en día lo que hemos visto es un enorme desperdicio, una pérdida del suelo fértil. Hemos visto una degradación masiva de los suelos agrícolas alrededor del mundo. Hemos visto la pérdida de conocimiento ancestral, conocimiento arraigado. Y hoy en día el ONU menciona de que si seguimos tal como vamos ahorita, tenemos como máximo unos 40 años de cosechas.
digamos que podemos seguir siguiendo este modelo. Ya la mayor parte de la gente están convencidos de que este modelo de responder al hambre está equivocado. Este enfoque estrecho a menudo conduce a profundizar las vulnerabilidades a largo plazo. Puede ser que seamos muy eficaz, ¿verdad? En afectar lo que queremos afectar, en responder, pero no vemos los efectos secundarios, lo que se llaman las externalidades de nuestra acción. En el caso mencionado, aunque fue eficaz en su momento de aumentar la productividad de la tierra, rebajar, digamos, el índice de hambre, de hambruna en el mundo, nos puso en una situación crítica que estamos enfrentando hoy en día sobre cómo vamos a seguir produciendo la comida, ¿verdad? ¿Cómo vamos a evitar más hambre, más severa, más crítica hacia el futuro? Muchas de estas preguntas que hoy nos toca lidiar, digamos, son resultado de un enfoque de los últimos 70 años que no tomó en cuenta, que no tenía, digamos, el lente, la vista, la capacidad, la visión para entender los diferentes efectos y externalidades de su actuar. La metacrisis es definido como el ecosistema total de todas las crisis globales y las dinámicas subyacentes comunes que generan riesgos catastróficos y existenciales. La teoría de la metacrisis también llama nuestra atención sobre una asombrosa premonición oculta, que nuestra estructura civilizatoria debe cambiar drásticamente si vamos a tener alguna esperanza de que la vida siga floreciendo en el mundo en que habitamos, ¿verdad? Daniel Schmachtenberger es un pensador, un filósofo, un crítico social que ha hablado mucho sobre el metacrisis. Lo pone en términos muy interesantes. Si alguien está interesado en ahondar un poquito más en la comprensión de qué es la metacrisis. Y él lo define como la convergencia de múltiples crisis sistémicas interconectadas, ¿verdad? Que colectivamente son los problemas aislados que pueden resolverse de forma independiente. Una metacrisis abarca ambientales, tecnológicos, Tobías, disculpa. económicos, que están profundamente entre las. Sí, sí, Ah, sí, se sí. está escuchando un poco entrecortada el sonido estos últimos segundos, Tobías. No sé si soy solo yo. Ah, perdón. Ujú. Voy a apagar mi video para solo compartir mi pantalla. Tal vez mejora un poco la capacidad. Ok, Tobías, gracias. Perdón, ahorita voy a volver a conectar. Ok. Em, ¿Me escuchan bien ahora? Ahora que baje la. Sí, se escucha mejor, se ¿Sí? escucha más Ok. claro, Ah, Tobías. perfecto. Ok. Daniel Schmachtenberger define la metacrisis como una convergencia de múltiples crisis sistémicas interconectadas que colectivamente suponen una amenaza para la humanidad y la biosfera, ¿verdad? Se menciona de que, mira, de la misma forma que combatir el hambre ser como un objetivo, eh, cualquier proyecto no se tiene que entender, digamos, de que combatir el hambre por una enorme cantidad digamos, de vulnerabilidades sistémicas del mundo en que vivimos. Un ejemplo es que en muchas partes de África subsahariana hubo en los últimos 10, 15, 20 años crisis de hambre, hambruna, ¿verdad? Donde el cambio climático, tensiones geopolíticas, guerras, violencia, la pérdida de tierra fértil, la incursión de técnicas de la Revolución Verde, entre otras cosas, afectaron drásticamente la capacidad del pueblo africano para alimentarse, ¿verdad? La respuesta más, donde hubo más inversión, ¿verdad? Más dinero, más recursos económicos, fue a través de importar comida, ¿verdad? Una solución directa, ¿verdad? Aquí hay hambre, la gente necesita comida, una forma muy fácil para verificar y eficaz respuesta. Esto
y medir qué cantidad de calorías cada niño está consumiendo, qué cantidad de nutrición está recibiendo la familia promedio y averiguar cuántas personas todavía están con hambre. Y eficazmente, eso es una forma en algunas situaciones que puede ser eficaz. Lo que hemos visto tuvo en una reunión hace 3 semanas con un grupo de organizaciones que trabaja este tema en África y estaban mencionando sobre en países como eh, y partes de Somalia, la mayor parte de la, digamos, de la nutrición, los alimentos que fueron importados a estos países vienen de, de Ucrania, ¿verdad? Ucrania, la producción, así, crisis, especialmente en Somalia, Se está perdiendo la señal, eh, Tobías. está perdiendo otra vez. Sí, se está perdiendo. ¿Me escuchan? Híjole. Sí. Déjame probar una cosa rapidito. Voy a probar otra. No sé si soy solo yo o pues no sé si alguien puede compartir si se escucha mal la comunicación o esta vez de mi parte, ¿no? Sí, ¿Se escucha bien? ¿Me pueden compartir ustedes? em, ¿Alguien más puede decir si me escuchan bien o no? O si no, me escriben por el chat que no escuchan bien, Tobías. Entonces vamos a esperar a Tobías, se desconectó y se va a volver a conectar nuevamente en unos minutos. Al parecer tenía mala conexión y no pudimos entender lo que decía en la clase. Acá está Tobías de nuevo. Ok, ya regresé, perdón, cambié mi conexión. Tal vez eso va a ser un poco mejor. No sé si me escuchan mejor ahora. Se escucha mejor Tobías, sí. Ok, perdón. Este, bueno, voy a seguir, no sé hasta dónde me escucharon, pero estaba mencionando de que uno de los efectos como un ejemplo de un proyecto que no toma en cuenta las complejidades que la metacrisis nos exige, ¿verdad? Es, por ejemplo, una respuesta al hambre que, digamos, donde en muchos países de África, la respuesta a hambrunas y problemas de hambre era de importar granos básicos para dar de alimentar a los niños. Así se podrían hacer una medición exacta sobre cuántas calorías está recibiendo cada niño, etcétera, ¿verdad? El problema de eso es que en países como Somalia y Yemen, la mayor parte de los granos que estaban importados venían de Ucrania. Ucrania es uno de los mayores productores de grano básico en el mundo y obviamente con la guerra, la invasión Rusia a Ucrania, la cantidad de producción y la capacidad de exportar ha sido afectado. Lo que vemos ahora es que debido a supuesta solución al hambre, ya los países como Yemen y Somalia están enfrentando situaciones críticas otra vez, ¿verdad? Entonces, cuando tomamos en cuenta la metacrisis, nos exige tratar de entender cómo una respuesta de desarrollo puede ser afectado por una enorme complejidad entrelazada, ¿verdad? De diferentes como situaciones de problemas, crisis sistémicas, ¿verdad? Eso significa que cada proyecto de desarrollo tiene que encargarse de salvar el mundo y desarrollar soluciones a la enormidad de la crisis que se acumula. No, más bien, la metacrisis proporciona un marco para comprender la complejidad de los problemas y requiere un enfoque holístico e integrador para resolverlos, ya que los métodos tradicionales y lineales son insuficientes para abordar las causas profundas de los efectos proliferantes, ¿verdad? Cuando entendemos cómo funciona
las crisis entrelazados de nuestro mundo, las crisis sociales, ambientales, ecológicos, geopolíticos, etcétera, ¿verdad? Cuando entendemos que todos esos tienen una raíz común, ¿verdad? Algo que impulsa eso, nos anima a pensar en los efectos de segundo, tercero, cuarto orden de nuestras acciones y proyectos, ¿verdad? Es decir, debemos de pensar de que un proyecto que responde al hambre debe no arruinar el suelo de nuestros nietos para aumentar los beneficios hoy en día, ¿verdad? Eso es como un ejemplo. La distinción se reduce a eso, ¿verdad? Otra como aspecto de esa diferencia entre, digamos, del metacrisis es que tenemos que pensar si nosotros como organizaciones de desarrollo existimos para crear e implementar soluciones a los problemas o respuestas a los predicamentos o las situaciones que vivimos. Y hay una gran diferencia, ¿verdad? La distinción se reduce a eso. Los problemas tienen soluciones. Generalmente soluciones científicas, ¿verdad? Un problema solamente necesita que alguien, usualmente un profesional, nos receta algo que va a ayudarnos como mejorar. Es como la diferencia entre una persona que tiene una enfermedad, digamos, una infección. Tenemos una infección, es un problema, necesitamos que un doctor, un especialista nos da un diagnosis, nos receta un antibiótico, lo tomamos y ya, digamos, ya estamos mejor, ¿verdad? Ahora, una persona que vive con una enfermedad de largo plazo, una enfermedad crónica, por ejemplo, una persona que vive con VIH-Sida, con diabetes, ya no hay una solución, sino hay una respuesta, ¿verdad? Hay diferentes medicamentos que puede tomar, hay diferentes formas de vida que tiene que adoptar, hay que mejorar la nutrición, hay que tratar de controlar el azúcar, hay que evitar algunas cosas, mejorar en otras cosas. Eso implica, eso no es una solución, no hay una forma de resolver el problema, sino o sea, formas de responder y vivir con ello, ¿verdad? Y eso es como lo mismo que tenemos que enfrentar. El cambio climático hoy en día tal vez no tiene solución. Tal vez lo que exige es una respuesta, ¿verdad? El mero hecho de ser seres humanos sobre la tierra, que tenemos que trabajar en la agricultura, tenemos que producir alimentos, tenemos que producir energía, todo eso no es un problema que necesita una solución, sino tenemos que aprender cómo convivir con la realidad de ser un ser humano en un biosfera limitado, ¿verdad? Donde hay límites, donde exige que nosotros aceptamos y vivimos bajo esos límites, ¿verdad? Enmarcar el trabajo de desarrollo a la luz de las respuestas a una solución nos permite evitar la mentalidad tecnosolucionista que no ve las vulnerabilidades de la metacrisis. También permite a la gente de la industria del desarrollo acercarse a una comprensión más profunda de la sabiduría inherente a los medios de vida, las culturas y las epistemologías de los pueblos tradicionales, ¿verdad? Otro aspecto que como marco lógico de la metacrisis nos abre es la capacidad de cuestionar algunas de las suposiciones que están tan arraigado en nuestro cerebro, nuestra forma de pensar, nuestra cultura, nuestros medios de vida, que son un gran limitante, ¿verdad? Nosotros hemos perdido la capacidad, de cierta forma, de cuestionar las suposiciones básicas de la vida, ¿verdad? En el mundo de desarrollo, si alguien se te acerca y tú le preguntas qué haces, de qué es tu proyecto, y ellos dicen, que nosotros entregamos becas a jóvenes para que puedan estudiar en la universidad. Casi nadie va a criticar eso. Universalmente, nosotros hemos sido condicionados para pensar que más educación siempre es mejor, ¿verdad? Que, está bien. Nadie es crítico de eso. Nadie tomó el tiempo para analizar, realmente pensar si puede haber algunos efectos de segundo, tercero, cuarto orden, efectos a largo plazo que podría afectar negativamente al individuo y a la comunidad, ¿verdad? Nadie paró a preguntar si era necesario, si el estudiante que iba a estudiar
¿qué iba a pasar cuando dejaba su comunidad, verdad? Que la profesión que estudiaba, si iba a poder ejercerlo dentro de su comunidad, o si el estudio era una expulsión de la comunidad. El mero hecho de tener un estudio le exige a dejar su comunidad atrás. ¿Y qué tal una persona ya profesional dentro de una ciudad buscando trabajo? Estamos 100% seguros que esta persona está en una mejor condición de vida que un pueblo agrario donde había un sentido de pertenencia, donde hay medios de vida, de subsistencia digno, ¿verdad? No es decir que uno es mejor que el otro, pero las suposiciones tenemos que preguntar, tenemos que cuestionar, tenemos que tener, digamos, la integridad académico, mental para cuestionar lo que ya es, digamos, de los supuestos indiscutibles que han guiado la agenda del desarrollo, especialmente durante los últimos 75 años, ¿verdad? Y algunas preguntas que podríamos hacernos es si el crecimiento económico es siempre bueno y deseable, o si hay momentos que tal vez menos crecimiento, menos ingreso sería más digno para una comunidad, para un individuo, para una familia. Que la movilidad económica ascendente es siempre un signo positivo de mejora. Que tal vez una persona viviendo en la ciudad que tiene mayor ingreso económico, tal vez no, eso no significa que ellos necesariamente están viviendo mejor que un campesino que no tiene un ingreso fijo, pero que tiene subsistencia, tiene comunidad, tiene arraigo, tiene bienes, tiene relación con comunidad, con tierra, con recursos, ¿verdad? Que la inserción en la economía monetaria global es la base de la lucha contra la pobreza, que una mayor adopción de tecnología siempre es beneficioso para superar los retos y que las soluciones son universales y pueden reproducirse a gran escala en cualquier parte del mundo. Estos cinco suposiciones han guiado el mundo del desarrollo y no digo que son siempre equivocados, siempre son negativos, no, pero exigen, digamos, nuestra capacidad de analizar, de cuestionar, ¿verdad? Rápidamente, Iván Illich hablaba de eso también cuando él hablaba de certezas modernas. Él cuestionó constantemente las certezas del mundo moderno en que vivimos, en particular relacionados con el progreso y el desarrollo, los sistemas educativos, el uso de la energía, las instituciones sanitarias, ¿verdad? Y esta como, si quieren como ahondar en este tema, Iván Illich tiene varios libros y escritos y documentos donde como hace un análisis tan profundo sobre estas certezas, ¿verdad? Y nos hace preguntar, ¿verdad? ¿Qué es la pobreza? ¿Es deseable el crecimiento? ¿La educación siempre capacita a la comunidad o en algunos momentos puede la educación ser algo que nos vuelve más tontos, ¿verdad? ¿Cómo afecta el proyecto en que estamos haciendo a las generaciones futuras, ¿verdad? ¿Será posible que menos ingresos pueden conducir a una vida mejor en algunos momentos? Esas son preguntas que son como herejía en el mundo de desarrollo. No se permite preguntar. Y lo que la metacrisis, lo que nos obliga, lo que nos impulsa, es abrirnos a hacer estas preguntas, ¿verdad? Ahora, para el segunda parte de clase, quisiera como alejarnos un poco de, digamos, de esta parte conceptual y tratar de enfocar en dos estrategias de desarrollo, ¿verdad? La regeneración natural gestionado por los agricultores, el RNGF, y otro que es el pastoreo holístico o pastoreo rotativo, que son dos respuestas que están usando muchas diferentes organizaciones en África, en Asia, en diferentes partes de América Latina. Y lo que a mí me parece interesante de estas como estrategias de desarrollo, no es necesariamente que son eficaces en mejorar, en este caso, la reforestación de ciertos lugares o mejorar el ingreso, sino que está fundamentalmente cambiando algunas de las suposiciones del mundo de desarrollo. Entonces comenzamos, yo quiero explicar un poco sobre qué es esto de la regeneración natural gestionada por los agricultores. Y eso es básicamente de que muchas organizaciones, como hemos mencionado, se han dado cuenta de que en muchas partes del mundo, la agricultura, especialmente la agricultura basado en este modelo intensivo, altamente químico de la Revolución Verde, ha resultado en una enorme degradación de la tierra, de los suelos, y
cuando la tierra se degrada, cuando el suelo fértil ya se desperdicia, lo que vemos es una mayor desertificación, ¿verdad? Una pérdida de biodiversidad. Eso afecta socialmente en los ingresos, en la subsistencia de los pueblos campesinos, obliga a la migración, afecta la cuestión cultural, tiene una enorme como cascada de efectos, ¿verdad? Entonces muchas organizaciones están diciendo, tenemos que tratar de regenerar estos paisajes, estos ecosistemas que han sido degradados por una respuesta a la hambruna, al hambre, ¿verdad? Que ha sido equivocado, que ha sido muy limitado en su forma de entender el problemático, ¿verdad? En 1983 había un tipo que se llamaba Tony Rinaudo, que trabajaba con uno de los cooperantes de Australia más grandes en este tiempo. Él trabajaba en África. Y él estaba cambiando una llanta en su carro en un camino de tierra en Níger, en un país de África. Y él observó que un tocón de un árbol, o sea, nosotros decimos un chiribisco de un árbol, estaba retoñando, estaban brotando pequeñas hojas verdes. Y él vio que el crecimiento de este tronco, a diferencia de los árboles que había intentado plantar en las áridas tierras de cultivo cercano, prosperaba sin ninguna intervención humana. Cuando él presentó el concepto a los agricultores como parte de un programa de desarrollo agrícola, mostrándoles cómo seleccionar los mejores árboles para la regeneración, puso en marcha un movimiento de reverdecimiento que ha devuelto la cubierta arbórea a 7 millones de hectáreas de tierra. Lo que Reinaldo descubrió, bueno, no es que descubrió, o redescubrió más bien, es que habían centenas de organizaciones ambientales, sociales que estaban trabajando en África en este momento, tratando de evitar la mayor desertificación. El desierto de Sahara, que es el desierto más grande del mundo, cada año come miles y millones de hectáreas de tierra y se empuja hacia el sur, ¿verdad? Cada año más y más tierra está convirtiéndose en desierto. Y muchas organizaciones estaban diciendo, tenemos que parar eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que sembrar árboles. Eso es como siempre la respuesta más directa, más fácil que tienen las organizaciones. Vamos a parar la desertificación, vamos a regenerar los suelos a través de sembrar árboles. Pero lo que Rinau encontró y lo que muchos datos demuestran es que la gran mayor parte de los proyectos digamos, de reverdecimiento, de reforestación, de siembra de árboles, han sido un completo fracaso. Las organizaciones vienen, financian, digamos, la siembra de los árboles, la gente los siembra, pero nadie lo cuida, y a los 2 o 3 años de los millones de árboles que fueron sembrados, tal vez queda una décima parte. Si el proyecto ha sido exitoso, una décima parte se queda, ¿verdad? Rinaldo lo encontró, lo que este señor encontró es que no era necesario en absoluto sembrar los árboles, porque los árboles ya estaban ahí. No era necesario enseñar a los campesinos cómo sembrar un árbol, porque los árboles que sus ancestros habían sembrado, que habían cuidado, ahí estaban todavía, ¿verdad? La regeneración, esta estrategia de la RNGF, la regeneración natural gestionada por el agricultor, es un método de gestión de la tierra sencillo, escalable y sostenible que permite a los agricultores detener y revertir la degradación de la tierra mediante el rebrote de árboles en tierras de cultivo, en tierras de pastizales, en bosques degradados. Y eso es importante, sin necesidad de insumos externos, ni equipos caros, ni de agrónomos profesionales, ni de expertos en el desarrollo, etcétera. Se utiliza esta estrategia para combatir la pobreza y el hambre entre los agricultores de subsistencia pobres, aumentando la producción de alimentos y madera y resistencia a los fenómenos climáticos. Esta estrategia, la RNMF, utiliza la agrocivilicultura, que es la
la integración deliberada de árboles y arbustos en los sistemas agrícolas. Pero en este sistema no es necesario comprar los árboles. Las semillas ya están ahí ocultos en el suelo. Lo que la gente descubrieron es que hay una enorme diversidad de plantas, de árboles, de arbustos, de vegetación, que una vez que las raíces están establecidos, aunque se cortan para abajo, rebrotan, ¿verdad? Entonces, toda esta estrategia de traer insumos de afuera, de traer expertos para enseñar a los pobres campesinos cómo regenerar su tierra, no era necesario. Era simplemente necesario recuperar este conocimiento de los árboles que ya estaban, ¿verdad? Esta estrategia consiste entonces en el rebrote y la gestión sistemática de los árboles y arbustos a partir, digamos, de los troncos talados, las raíces germinadas y las semillas que ya existen en la tierra, ¿verdad? Uno de los principios más básicos de la RNGF es utilizar los recursos existentes, ¿verdad? En muchos casos, el experto de desarrollo, el agrónomo, el permaculturista, el experto en agroecología, no es necesario, ¿verdad? Porque la semilla no solo existe en la tierra, ¿verdad? En forma de raíz de un troncón que puede rebrotar, que puede como ser la semilla de un futuro bosque, sino que esta semilla también existe dentro del conocimiento del campesino, ¿verdad? El campesino, el pueblo indígena, muchas veces aprende de no valorar estos sistemas tradicionales. En el caso de África, mucha gente no pensaba en de que estos pequeños árboles y arbustos podrían servir para regenerar digamos, un ecosistema, que no podrían servir como para ser la semilla de un futuro bosque que rebrote, ¿verdad? Entonces, la idea es utilizar los recursos ya existentes. Muchas veces el árbol ya está ahí, pero está bajo tierra y simplemente hay que darle una oportunidad para que se establezca. Es decir, la FMNR no tiene por qué depender de la plantación de árboles porque ya están, ¿verdad? El otro principio es podar y ralear. Usar un manejo, ¿verdad? Que muchas veces es tradicional, muchas veces puede ser como técnicas que son implementados de afuera, ¿verdad? No es de decir que tenemos que romantizar el pasado, que pensar que solamente las estrategias del pasado tenemos que replicar, sino que también hay formas de introducir nuevas formas de hacer las cosas, nuevas técnicas, ¿verdad? Y principio 3 es implicar la comunidad. El mayor señal del fracaso de un proyecto es cuando viene de arriba para abajo, cuando las decisiones se toman desde atrás de un escritorio, donde un experto determine exactamente cómo se va a hacer, ¿verdad? Cuando la comunidad está involucrada, ¿verdad? Entendiendo de que la mejor forma de regenerar un espacio, de revertir la desertificación, es a través de demostrar a la gente, las comunidades que viven ahí, que su bienestar depende de eso, ¿verdad? Y implicarlos, involucrarlos en cada espacio desde el mero comienzo, ¿verdad? Em, los enfoques convencionales para revertir la desertificación, por ejemplo, la financiación de plantación de árboles, rara vez se extiende más allá de los límites del proyecto. Una vez que se retire la financiación externa, el proyecto muere, ¿verdad? En comparación, este RNGF es barata, rápida, dirigida y aplicada a nivel local, utilizando conocimientos y recursos locales. Los agricultores más pobres pueden aprender simplemente a través de observar y enseñar a sus vecinos. No es necesario tener dinero para comprar árboles, conocimiento especializado. Implica aprender a valorar lo que ya está ahí, ¿verdad? Ese tipo de técnicas también desafían los enfoques convencionales de desarrollo al desafiar las jerarquías de conocimiento, ¿verdad? Es el agricultor y no el agrónomo quien mejor sabe, ¿verdad? También dificultan la cuantificación y el cálculo de los resultados. Muchas veces la gente quiere poner en sus informes cuántos árboles fueron sembrados, pero en un proyecto de esta forma, tal vez ningún árbol fue sembrado porque los árboles ya estaban ahí, solo eran de tratar de cuidar lo que ya existía, ¿verdad? Y ese tipo de proyecto a veces, muchas veces no encaja en la mercantilización global de la sostenibilidad capitalista. Por ejemplo, cómo calcular los créditos de carbono comercializables a partir de raíces que ya estaban bajo tierra. Muchas veces los países donantes quieren
quieren ver en números, ¿verdad? Fijos cuántos árboles fueron sembrados, porque esos árboles, estos supuestos árboles sembrados para esfuerzos de reforestación pueden ser convertidos en créditos de carbono que después permiten que esos países sigan quemando combustibles fósiles, ¿verdad? Y esos tipos de proyectos no obedecen la lógica de la mercantilización capitalista, ¿verdad? Enfoquen el enfoque principal, el esfuerzo principal es mejorar la calidad de vida, mejorar la resiliencia ecológica y revertir la desertificación del lugar, ¿verdad? Em, perdón, que estoy yendo para arriba. Uno de los efectos desde 1983 que muchas organizaciones comenzaban a trabajar en este estilo, esta estrategia de trabajar con agricultores locales, es que han intentado crear lo que se llama la Gran Muralla Verde de África. Eso es un proyecto multinacional, o sea, que implica varias naciones, que como sí, que intenta revertir la desertificación, de parar que el desierto de Sahara sigue comiendo más y más partes de África, ¿verdad? Fue lanzada por la Unión Africana, las Naciones Unidas creó un brazo específico que trabaja con eso, ¿verdad? Y es tratando de usar estas estrategias para evitar la pérdida de y la degradación de un enorme espacio de tierra. Lo que estamos viendo es que ese proyecto, megaproyecto, podríamos decir, no está enfocado en traer semillas genéticamente modificadas, de traer expertos, de utilizar grandes maquinarias, de sembrar millones de árboles en un día. No, lo que está funcionando en el Gran Muralla Verde de África, de parar la desertificación del desierto de Sahara, es algo tan sencillo como crear lo que se llaman como terrazas de media luna. Entonces, miles y millones de campesinos, de pueblos indígenas, de pueblos nómadas de África están involucrados en este esfuerzo, donde están creando como pequeños terrazas, donde se puede evitar la erosión causada por el agua, causado por digamos, por el viento, dando un espacio donde nutrientes, sedimentos de tierra, humedad, agua pueden acumularse, donde la vegetación puede comenzar a regarse, donde esta tierra degradada puede comenzar a servir a reverdecer, ¿verdad? Este megaproyecto intenta responder a los retos de metacrisis, incorporando diseño de un pensamiento matizado, complejo y a largo plazo, ¿verdad? Se centra en enfoques de pequeña escala, de bajos insumos tradicionales y potenciadores de autonomía que intenten desprofesionalizar la respuesta al predicamento, ¿verdad? No se trata de salvar la naturaleza ni de alimentar a los hambrientos, sino de diseñar una estrategia holística que comprenda las conexiones entre las comunidades arraigadas y los medios de vida tradicionales, la conexión con el lugar y los fenómenos globales, ¿verdad? Eh, entonces yo siento como que eso es un ejemplo muy importante y eficaz de demostrar cómo el desarrollo, los proyectos de desarrollo, si realmente van a responder a la complejidad del mundo en que vivimos, ¿verdad? Tienen que entender que la mejor forma de proteger la tierra, de reverdecer el mundo, de combatir el cambio climático, de evitar la hambruna, es muchas veces a través de respuestas sencillas, directas, que están enfocados en empoderar la autonomía de una comunidad local. Estoy quedando sin tiempo, así que solo rápidamente mencionaría de que no hay una respuesta de desarrollo que es universalmente aplicable. Muchas veces en la escuela nos enseña de que, digamos, la mejor acción ambiental que podemos hacer es sembrar un árbol. Y muchas veces la ética ecológica, la ética ambiental que nos enseñan siempre tiene que ver con sembrar árboles, ¿verdad? En muchas partes del mundo, el bosque no es como la parte nativa del ecosistema. Mucha gente dice que en dos terceras partes del mundo son praderas, ¿verdad? De grama, ¿verdad? De una diversidad de plantas de grama, ¿verdad? Entonces, en muchas partes del mundo están hablando de la gestión holística y la regeneración natural gestionada pastoralmente, ¿verdad? Que donde la respuesta
a mejorar las tierras degradadas no es a través de sembrar árboles o cuidar los árboles que ya existen, sino en tratar de crear sistemas de pastorales, sistemas de rotación de animales que mimican lo que ocurrió y siempre ocurría en los grandes pastizales o praderas del mundo, tratando de rotar los animales, los ganados, siguiendo el mismo patrón que hacían los bisontes en América del Norte, los elefantes y los antílopes en África, etcétera, tratando de entender y aprender de lo que haría la naturaleza si fuera dejado por sí solo, ¿verdad? Para ir concluyendo, yo diría que las respuestas agrarias locales a la metacrisis deben siempre cuestionar las certezas arraigadas en el mundo de desarrollo, ¿verdad? Todas estas ideas de que combatir el hambre es la única cosa que debemos de hacer. Sí, combatir el hambre sí, pero el cómo es más importante que el por qué o el qué, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo entendemos los efectos secundarios, las externalidades de nuestra acción para crear una respuesta realmente holística, integrada y auténtica, ¿verdad? También hay que resistir las tentaciones de replicar soluciones supuestamente universales, los tales recetas del desarrollo. Cada respuesta al predicamento de ser un ser humano siempre va a ser contextual, ¿verdad? Las respuestas tienen que ser locales, no pueden ser universales, ¿verdad? Porque cada lugar es diferente, cada cultura es diferente, cada pueblo es diferente y cada uno va a tener que desarrollar respuestas que son apropiadas a su lugar, ¿verdad? Hay que también reconstruir indicadores de cambio y formas de medición que sean capaces de integrar la complejidad de los problemas. Por ejemplo, tal vez menos empleo formal pueda empoderar a una comunidad local. Cuando hablamos de cómo vamos a combatir el hambre en una comunidad, tal vez nuestro indicador no debe ser cuántas calorías está comiendo cada niño, sino qué cantidad de personas están involucradas en estos esfuerzos de reverdecer la tierra que van a heredar a sus nietos y bisnietos y tataranietos, ¿verdad? También hay que centrarse en respuestas que reduzcan la dependencia de insumos externos al tiempo que se refuercen las prácticas y las respuestas tradicionales. Hemos hablado en clases pasados que uno de los grandes retos o desafíos del mundo de desarrollo va a ser una enorme reducción en la cantidad de recursos económicos disponibles. Va a haber menos pisto para el desarrollo debido a las decisiones de la administración de Donald Trump, de los países europeos. Es claro que va a haber mucho menos dinero para los proyectos. Entonces, ¿cómo es que podemos aumentar el impacto de nuestros proyectos con menos insumos? Y no solo insumos físicos, también insumos en personal humano. Tal vez el proyecto de desarrollo que estamos gestionando necesita menos expertos, ¿verdad? Y más involucramiento de la comunidad.